Dios abate al malo y exalta al justo. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Selah. Dije a los insensatos, no os infatuéis. Y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A éste humilla, y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré, y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Pero el poder del justo será exaltado. Dios es el juez justo que exalta y humilla. Reflexión sobre el Salmo 75. El Salmo 75 es una poderosa declaración de fe, justicia y soberanía divina. Nos introduce en el corazón del juicio de Dios, en su perfecta equidad, en su autoridad sobre las naciones, y en su poder para humillar a los soberbios y exaltar a los humildes. El salmista Asaf eleva una voz de gratitud que no se basa en la prosperidad ni en las circunstancias favorables, sino en la convicción profunda de que el Señor reina, juzga con rectitud, y tiene el control absoluto sobre el destino de los hombres y las naciones. Este salmo nos invita a mirar más allá de las apariencias y reconocer que, aunque los impíos parezcan prosperar por un tiempo, Dios tiene una copa preparada en su mano, y en su tiempo exacto, hará justicia y manifestará su gloria entre los pueblos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Desde la primera línea, el salmista abre el cántico con gratitud. No se queja, no reclama, no pide, simplemente agradece. En medio de un contexto donde la injusticia parece prevalecer, el creyente verdadero levanta acción de gracias porque sabe que Dios sigue en el trono. Cuando el corazón humano se llena de gratitud, los ojos se abren para contemplar la cercanía del nombre de Dios. El nombre del Señor no es una palabra mágica. Representa su carácter, su presencia, su autoridad. Cercano está tu nombre significa que Dios no está lejos, que no es indiferente a lo que sucede, que no abandona a los suyos ni pasa por alto el clamor de los justos. En una época en la que muchos dudan de la intervención divina y otros piensan que Dios ha guardado silencio, este salmo nos recuerda que su nombre está cerca, que su justicia no duerme, y que sus maravillas siguen siendo contadas por los fieles. El segundo versículo del Salmo establece la voz de Dios mismo: al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Esta frase es una de las más consoladoras y al mismo tiempo desafiantes de toda la Escritura. El Señor no actúa fuera de tiempo, ni antes ni después, sino en el momento justo que Él ha determinado. Nosotros vivimos en la ansiedad del tiempo humano, pero Dios se mueve en la perfección del tiempo eterno. Mientras el hombre clama, ¿hasta cuándo, Señor? El cielo responde, al tiempo que yo señale, juzgaré rectamente. El creyente debe aprender a descansar en el tiempo de Dios, porque la impaciencia nos puede llevar a dudar de su justicia. Pero la justicia de Dios no se ha perdido, simplemente tiene su hora señalada. Asaf no está describiendo un juicio parcial, sino un juicio perfecto. Juzgaré rectamente, dice el Señor, y eso implica que ninguna injusticia quedará sin respuesta. Cuando las estructuras humanas parecen corrompidas, cuando los poderosos abusan de su autoridad, cuando los humildes son oprimidos, la palabra divina se levanta para recordarnos que el trono de Dios no está vacío, y que Él juzga con equidad. El salmista continúa diciendo, se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. ¡Qué declaración más gloriosa! Mientras los hombres destruyen lo que Dios creó, mientras la violencia, el pecado y la corrupción sacuden la tierra, el Señor sostiene las columnas del mundo.
Él mantiene el equilibrio invisible que preserva la vida y la esperanza. En un tiempo donde todo parece derrumbarse, el creyente puede confiar en que Dios todavía sostiene. Sostiene a su pueblo, sostiene su iglesia, sostiene las promesas que nos ha dado. No importa cuán grande sea la inestabilidad, Él sigue afirmando las columnas. Este versículo revela la providencia divina. Dios no es un espectador pasivo de la historia, sino un sustentador activo. Si el mundo no se ha colapsado completamente, es porque la mano de Dios lo sostiene. Y si tú y yo no hemos sido destruidos por las tormentas de la vida, es porque Él nos sostiene con su brazo poderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El sostén de Dios no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad eterna. Luego, el Señor habla directamente a los arrogantes. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no levantéis el cuerno, no levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con cerviz erguida. Aquí el lenguaje simbólico del cuerno representa el poder, la fuerza, el orgullo humano. Levantar el cuerno era una imagen común entre los antiguos para expresar dominio o exaltación. Dios está diciendo a los soberbios, no se engrandezcan, no se enorgullezcan de su aparente éxito. Hoy, la voz de este versículo sigue resonando en un mundo lleno de autosuficiencia. Los hombres confían en sus riquezas, en su conocimiento, en su poder político o económico, y se olvidan de que toda autoridad procede de Dios. El orgullo es la raíz de muchas caídas, y la arrogancia espiritual, moral o social es una ofensa contra el Creador. El cristiano evangélico debe ser humilde, debe reconocer que todo lo que tiene y todo lo que es procede del Señor. La altivez del corazón es aborrecida por Dios, pero Él exalta al humilde. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Este salmo nos enseña que el orgullo humano no tiene futuro, porque Dios se levanta contra el que se exalta a sí mismo. El salmista añade, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este abate, y a aquel ensalza. Aquí se revela una verdad central del Evangelio. La promoción, la elevación, el honor no vienen del hombre, vienen de Dios. Ninguna posición, reconocimiento o victoria espiritual es producto del mérito humano, sino de la gracia divina. Asaf nos enseña que no debemos buscar el favor de los hombres, sino la aprobación de Dios. El éxito que proviene de la manipulación o de las alianzas humanas no perdura, pero la exaltación que viene del cielo es eterna. Dios es el juez. Él es quien decide quién sube y quién baja, quien prospera y quien cae, quien reina y quien es depuesto. La soberanía divina se impone sobre toda política, toda economía, toda estructura social. Lo que a nosotros nos parece injusto o incomprensible, en el plan de Dios tiene un propósito perfecto. Por eso, el creyente no debe envidiar al impío cuando prospera ni desesperarse cuando su camino parece difícil, porque Dios es quien determina los tiempos de exaltación y de humillación. El versículo 8 nos presenta una imagen fuerte, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí el salmista describe el juicio divino como una copa llena del vino de la ira de Dios. Esta imagen se repite en Apocalipsis 14, donde se dice que los impíos beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Es una figura que simboliza la justicia ineludible de Dios. Nadie podrá escapar del juicio cuando Él decida actuar. El cáliz no está vacío, ni olvidado, ni perdido, está en la mano de Jehová. En un tiempo donde muchos cuestionan el castigo divino y otros niegan el juicio final, la Biblia nos recuerda que el Dios de amor también es un Dios de justicia. Su paciencia no significa indiferencia. Él retarda su ira para dar oportunidad al arrepentimiento, pero el día del juicio vendrá. El vino fermentado y lleno de mistura representa la plenitud de la justicia divina. Los impíos beberán hasta el fondo la consecuencia de su pecado, porque la justicia de Dios es completa y no deja asunto pendiente.
El cristiano debe alegrarse no en el castigo del malvado, sino en la certeza de que Dios hará justicia y vindicará a los que confían en Él. Por eso Pablo escribió: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Después de presentar el juicio, el salmista vuelve a la adoración. Pero yo anunciaré siempre, y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. La actitud del creyente no es de temor ante la justicia divina, sino de adoración. Asaf entiende que el juicio de Dios es parte de su santidad, y por eso le canta. El que conoce al Dios de Jacob sabe que su justicia es buena, que sus caminos son perfectos, que su trato es justo. En medio del caos, Asaf decide adorar. La adoración verdadera no depende del ambiente ni de la emoción, sino del conocimiento de quién es Dios. Este versículo nos enseña a mantener un corazón agradecido y fiel aun cuando la justicia divina parece tardar. Los verdaderos hijos de Dios no callan ante la grandeza de su Señor. Yo anunciaré siempre significa constancia en el testimonio, perseverancia en la fe. En tiempos de corrupción, de incredulidad, de confusión doctrinal, los creyentes debemos seguir anunciando el nombre del Señor. No importa si el mundo nos desprecia, si las multitudes se burlan, si el pecado se celebra, nosotros seguiremos proclamando que Dios es justo y digno de toda alabanza. Finalmente, el salmista concluye diciendo: Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Aquí se resume el mensaje central del Salmo: Dios quebranta y Dios exalta. No hay neutralidad ante el juicio divino. Los pecadores que persisten en su rebelión serán abatidos, pero los justos que confían en el Señor serán levantados. Esta no es una exaltación humana ni temporal, es una exaltación espiritual y eterna. El Señor levanta al humilde, al obediente, al que le teme y le honra. En cambio, destruye el orgullo del impío, derriba tronos de arrogancia y hace que los poderosos caigan ante su presencia. El Evangelio nos muestra la culminación de esta verdad en Cristo Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue exaltado hasta lo sumo. En él vemos el modelo perfecto del justo exaltado. La cruz fue el lugar de aparente derrota, pero fue el instrumento de la mayor victoria. Mientras el mundo se burlaba, Dios estaba cumpliendo su plan eterno de redención. El Salmo 75 encuentra su plenitud en la obra de Cristo. El Dios que juzga rectamente también es el Dios que salva misericordiosamente. Amado hermano, este salmo nos llama a confiar en la soberanía divina. No debemos temer cuando el mal parece prosperar ni cuando los impíos se exaltan, porque el Señor tiene el control. Él sabe cuándo intervenir, y su juicio será recto. En los momentos de confusión, el creyente debe recordar que Dios sostiene las columnas de la tierra, que su copa está preparada, que su tiempo es perfecto y que su nombre está cerca. Cuando parece que todo se tambalea, Él sigue firme. El mensaje de Asaf es una invitación a vivir con una fe madura, no dependiente de las circunstancias, sino anclada en la justicia eterna de Dios. El cristiano evangélico no debe mirar al mundo con envidia ni con desesperanza, sino con confianza y gratitud. Debemos aprender a agradecer aún antes de ver la respuesta, porque Dios ya tiene el control. El nombre del Señor sigue siendo poderoso, sigue siendo cercano, y sigue siendo motivo de adoración. El Salmo 75 también nos enseña a revisar nuestro corazón. ¿Estamos levantando nuestro cuerno en orgullo? ¿Estamos buscando nuestra propia exaltación o la gloria de Dios? El orgullo espiritual es una trampa sutil. Podemos servir, predicar, cantar y aún así estar buscando reconocimiento humano. Pero el Señor dice: no levantéis el cuerno. Él quiere corazones quebrantados, humildes, dependientes. La verdadera grandeza está en servir, no en dominar. Cuando el creyente se humilla bajo la poderosa mano de Dios, en su tiempo será exaltado. La exaltación divina no es una promoción humana, sino una manifestación de gracia. No se trata de estar por encima de los demás, sino de ser hallado fiel ante los ojos del Señor.
Dios exalta a los que le honran, a los que no buscan su propia gloria, a los que trabajan en lo secreto, a los que aman la verdad. Así como David fue levantado desde los pastos hasta el trono, así el Señor levantará a los que tienen un corazón conforme al suyo. El cántico de Asaf también nos recuerda que debemos vivir con reverencia. El hecho de que Dios sea juez debe inspirar temor santo, no terror, sino respeto profundo. La Iglesia moderna necesita redescubrir el temor de Dios. No se trata de miedo, sino de reconocimiento de su santidad y autoridad. Cuando vivimos con ese temor reverente, evitamos caer en la arrogancia espiritual o moral. Recordamos que cada palabra, cada acción, cada decisión será puesta delante de Dios. Por eso, el creyente sabio no se confía en sí mismo, sino que se examina constantemente. Examina, oh Dios, mi corazón, y pruébame. Conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Salmo 75, por tanto, no es un canto de venganza, sino de confianza. No es una amenaza, sino una proclamación de justicia. Nos enseña que el juicio de Dios es motivo de esperanza para los fieles. En un mundo que celebra el pecado y desprecia la santidad, este salmo nos recuerda que el poder de los pecadores será quebrantado, pero el poder del justo será exaltado. Esa exaltación no siempre se ve en la tierra, pero se manifestará plenamente en la eternidad. Cuando Cristo regrese, los humildes serán coronados, los que lloraron serán consolados, y los que fueron despreciados por causa del Evangelio serán honrados ante el trono. Por eso, debemos perseverar, mantenernos firmes, no dejar que la injusticia del mundo robe nuestra fe. Dios sigue siendo juez, sigue sosteniendo, sigue obrando. Y aunque no entendamos sus tiempos, podemos confiar en su carácter. Así como Asaf cantó, nosotros también debemos cantar. Debemos anunciar siempre las maravillas del Dios de Jacob. El culto, la adoración, la proclamación del Evangelio son nuestra respuesta a su soberanía. En un tiempo donde muchos se han apartado del temor de Dios, la Iglesia debe levantar su voz para recordar que hay un Dios justo que reina. No importa cuán grandes sean los imperios del mundo, cuán fuerte sea el pecado o cuán oscura parezca la noche, la verdad sigue siendo la misma. Dios es el juez, y Él exaltará a su pueblo. Que esta palabra nos lleve a vivir con gratitud, humildad y esperanza, sabiendo que el Señor tiene la última palabra. Porque ni de oriente ni de occidente viene la exaltación, sino de Jehová, que levanta y humilla. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.